Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El presidente peruano Martín Vizcarra realiza su primera visita oficial a Ecuador. Lo hace en el marco de las celebraciones de los 20 años de la firma de la paz con Ecuador y de la realización del 12º gabinete binacional. Freddy Paredes está en la presidencia de la República, donde se desarrolla la cita, y con él saludamos a esta hora. Hola Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Algún anuncio especial en este marco? Hola Liz, muy buenas tardes, amigos televidentes, ¿cómo están ustedes? En efecto, aquí en el marco de esta celebración de los 20 años de la firma de la paz en la que participa en visita de Estado el presidente del Perú, Martín Vizcarra, junto a su esposa y a una corta comitiva, se hicieron anuncios en el sentido de que se atraviesa el mejor momento de las relaciones diplomáticas entre los dos países y también se habló de temas de integración. Ahí tienen ustedes las imágenes, amigos televidentes. Esta es la llegada del presidente del Perú, Martín Vizcarra, hasta el Palacio de Carondelet hacia las 10:30 de la mañana. Previamente depositó una ofrenda floral en el pie del monumento a la independencia. En el marco de la celebración de los 20 años de la firma de la paz en Brasilia, el presidente Martín Vizcarra fue condecorado con el mayor galardón que otorga el Estado ecuatoriano a un jefe de Estado de gobierno, la condecoración en el grado de Gran Collar, la condecoración al mérito en el grado de Gran Collar. Esa fue impuesta por el presidente Lenín Moreno a su homólogo peruano, Martín Vizcarra, que inicia hoy el primero de los 2 días de su visita de Estado. El presidente peruano, al hacer uso de la palabra, dijo que hará todo lo posible para que el Ecuador pueda ingresar a la Alianza del Pacífico. Aquí están sus declaraciones. Esperamos el interés de Ecuador de acercarse a la Alianza del Pacífico. El Perú ofrecerá todas las facilidades para que estén a nuestro alcance para lograr su incorporación a ese dinámico mecanismo de integración regional. El presidente Lenín Moreno, por su parte, hizo una corta historia de lo que significó el conflicto armado con el Perú y agradeció a todos los actores de la paz, a los países garantes, a los diplomáticos ecuatorianos, a los militares y al pueblo ecuatoriano y peruano, y destacó el nuevo momento que viven los dos países, mientras el presidente Vizcarra saludó en estos 20 años de firma de la paz la relación que tiene actualmente el Perú y el Ecuador. A la asistencia paciente y decidida de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, con fórmulas inéditas e innovadoras. A la determinante participación de los jefes de Estado de nuestras repúblicas y de esos países que apostaron una fórmula final aceptable para ambos estados en conflicto. Alguien comentó que ese tratado fue un ejemplo de diplomacia presidencial y usted concordará, presidente Vizcarra, en que así fue. Que viva Ecuador, que viva Perú, que vivan nuestros pueblos que son uno solo, que viva la paz. Mi presencia aquí, el día de hoy, refleja la profunda transformación de la relación del Perú con Ecuador desde el año 1998. Hoy es una de las vinculaciones más estrechas, fructíferas y preciadas que el Perú tiene. Ese es el gran legado histórico de los acuerdos de paz de Brasilia. Nos permitieron reencontrarnos como hermanos y construir la relación que nos corresponde como vecinos que compartimos retos e intereses, así como una visión de futuro común de creciente beneficio mutuo, cooperación, integración y amistad. A esta hora el presidente Lenín Moreno ofrece al presidente Martín Vizcarra del Perú y a su comitiva un almuerzo aquí en el Palacio de Carondelet. Sobre las 2:30 de la tarde, el presidente peruano recibirá las llaves de la ciudad aquí al frente en la Plaza de la Independencia, en el municipio de Quito, y así habrá terminado su primer día de visita de Estado. El día de mañana volverá acá al Palacio de Carondelet hacia las 11 de la mañana para dar inicio al 12º
segundo gabinete binacional entre Perú y Ecuador. Ese es nuestro informe a esta hora. Volvemos contigo, Liz, en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Gracias, Freddy, y una buena tarde para ti también. 24 Horas accedió a información que refleja en detalle el monitoreo de Fernando Alvarado de los días previos a su fuga. Según el registro, el ex secretario de Comunicaciones estuvo 16 veces en los alrededores del aeropuerto de Guayaquil, la última vez 2 días antes de su anuncio. Le ruego, estoy con mi esposa, por favor. Muchas gracias. La última vez que se vio públicamente a Fernando Alvarado fue la mañana del viernes 19 de octubre, un día antes de que él mismo informara que se había retirado el dispositivo y se convirtiera en un prófugo de la justicia. Pero ¿qué pasó previamente? Según información a la que 24 Horas pudo acceder, las alertas que recibió el sistema de monitoreo marcan un periodo importante en la vigilancia del dispositivo de Alvarado. Desde el 28 de septiembre, la última vez que acudió hasta el Ministerio de Justicia para la revisión del grillete, hasta el 13 de octubre, una semana antes de su fuga. En esos 16 días, existieron 241 alarmas de retiro del dispositivo. El 13 de octubre, cuando la operadora recibe la alerta del grillete retirado, lo justifica diciendo que el dispositivo de vigilancia electrónico emite alarma falsa y no hay novedades relevantes. No hace llamadas de verificación y tampoco le pide a la policía que se movilice. Ni siquiera les llama la atención que el 12 de octubre el dispositivo fue retirado 48 veces. Y es después de esa fecha justamente cuando el aparato comienza a apagarse. Los operadores validaron, diciendo que se descargó. Pero hay algo más raro. Fernando Alvarado se acercó 16 veces a los alrededores del aeropuerto de Guayaquil. La última vez, un día antes de su fuga. Acudió 2 días seguidos, el 17 de octubre y el 18 de octubre. Este comportamiento también generó alertas de prohibición de ingreso a la zona umbral, pero nuevamente nadie informó. El recorrido del exsecretario de Comunicación desde que se le instaló el grillete en Quito y se movilizó a Guayaquil era, según los registros, usualmente desde una ciudadela del norte de la ciudad hacia otra en la vía a la costa, excepto los días en los que se acercaba al aeropuerto. Y es el 19 de octubre, día en el que supuestamente se da su fuga, cuando Alvarado por primera vez desde que lleva el dispositivo sale de la ciudad de Guayaquil y se traslada hacia Quito, sin que este comportamiento sea categorizado al menos como inusual. Señala el registro que apenas el 21 de octubre, domingo, cuando ya todo el país sabía de la fuga de Alvarado, apenas entonces, el operador procedió a aplicar los protocolos e informó a la policía para que realice el seguimiento. Dayana Monroy, 24 Horas. Estamos de regreso con más información. La Asamblea no dio paso a la censura al exministro de Finanzas Carlos de la Torre, acusado de utilizar el dinero de la reconstrucción de Manabí para otros propósitos. La ausencia de algunos legisladores permitió que el exfuncionario del actual gobierno salga airoso del juicio político. En una comparecencia que duró aproximadamente 1 hora en el Pleno de la Asamblea, el exministro de Finanzas Carlos de la Torre defendió su gestión y justificó el traspaso de $300 millones de la cuenta de la reconstrucción de Manabí a la cuenta única del Tesoro Nacional para atender un problema temporal de liquidez, dinero que fue utilizado para cancelar saldos pendientes del Estado a gobiernos autónomos descentralizados y a otras entidades. Esa idea de que se actuó de forma independiente por decisión exclusiva del ministro, por una cuestión que no corresponde ni a la normativa ni a la técnica. Al contrario, fue un manejo profesional, enmarcado en la normativa y para atender una necesidad. Necesidad que, según las asambleístas interpelantes Rina Capaín y Tangi Vera, se debió priorizar a construcciones en Esmeraldas y Manabí. Este oficio está claro que por falta de liquidez en esta cuenta de la Ley de Solidaridad no se pudieron tampoco ejecutar obras como el puente en la ciudad de Jama y el acceso a la ciudad de Bahía de Caracas. Pero este funcionario, además de pisotear la Constitución y las leyes de la República, mancilló la dignidad de los damnificados. Después de la comparecencia y los debates, el Pleno de la Asamblea con 61 votos no dio paso a la censura al exministro Carlos de la Torre, ya que muchos de los asambleístas no se encontraban en sus curules. En Quito, Paul Coello, 24 Horas. Hace 5 años, la Universidad Estatal de Guayaquil fue intervenida por el Consejo de Educación Superior. Dicha acción se sostuvo durante más de 3 años.
Nepotismo, sobreprecios y corrupción fueron las denuncias más comunes entonces y que la nueva comisión interventora deberá enfrentar ahora. Es el diagnóstico de Roberto Pazley, presidente de la nueva comisión interventora de la Universidad de Guayaquil, posesionado en ese cargo la semana pasada. Y lamentablemente la intervención anterior no cumplió los objetivos requeridos y por el contrario contribuyó a la politización de la universidad. Una intervención y de fortalecimiento institucional integral es que se cumpla la ley. Era la promesa con la que el Consejo de Educación Superior intervenía en octubre de 2013 a la universidad más grande del país. Esto luego de que se detectaran irregularidades como el cobro de servicios gratuitos por más de 7 millones de dólares, pagos en exceso a funcionarios y otras anomalías administrativas, académicas y financieras. La intervención, que en teoría debía acabar en 2014, se extendió hasta noviembre de 2016. 30,7 millones de dólares en infraestructura, 8,6 millones en equipamiento, 9,3 millones de dólares en modernización de procesos. Son algunas de las inversiones hechas en el marco de la intervención, todas cuestionadas. 26 informes emitió la Contraloría, algunos de ellos con responsabilidades penales. En ellos se determinó, por ejemplo, el incremento de sueldos sin justificación de varios funcionarios por 7,4 millones de dólares, más de 1,2 millones de dólares en pagos de horas extras sin sustento alguno, y la emisión irregular de 28 títulos de abogados. El escándalo le costó el puesto al ex rector Galo Salcedo. Posterior a ello se produjo una disputa por subrogarlo, disputa que terminó con el anuncio de una nueva intervención. La nueva comisión interventora deberá buscar solución a los cobros indebidos que se volvieron a presentar. Deberá además atender la denuncia de pagos irregulares, contratos con presuntos sobreprecios, nepotismo y demás. Los mismos problemas con los que asumió la anterior comisión interventora. Muchas denuncias de corrupción en todo aspecto, en concursos de méritos y oposición o de provisión de cargos irregulares, con contratos a dedos. En algo menos de 45 días, la comisión interventora presentará un informe con un primer diagnóstico sobre los problemas que continúan agobiando a la Universidad de Guayaquil, cooptada por cuotas políticas, asegura Pazley, y que una vez más es intervenida. Carlos Acoto, 24 horas. 9 millones de dólares la deuda del Estado al Hospital de Niños León Becerra de Guayaquil. Los meses de atraso en los sueldos, proveedores impagos y la disminución de atenciones podrían hacer que en menos de 3 meses cierre sus puertas. El Hospital de Niños León Becerra agoniza. Yo te diría que no va a pasar de 2 o 3 meses. Si el gobierno no cancela de inmediato la deuda que desde enero del 2014 mantiene con el hospital y que es de más de 9 millones de dólares, esta casa de salud, donde en 6 años se han hecho 1.822 cirugías gratuitas a niños con malformaciones, no funcionará más. De enterarse de aquello, Ángel, quien hace atender allí a su pequeña Arlé de apenas 1 año y 9 meses, no puede evitar comparar. Ha llevado más de 10 veces la Arlé. La mira, no, la bebé está bien, hacen examen, no, sí está bien, llévela nomás. Y punto, nada más, no van a más profundo como aquí. El presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia lamenta la situación actual, que el hospital funcione solo al 30% de su capacidad porque no hay cómo equiparlo más, pues hasta la derivación de pacientes al IES bajó. De 1.950 pacientes mensuales se redujo a poco más de 400, lo cual significa incluso menos ingresos que ayuden a juntar dinero. No podemos cubrir nuestros costos. La deuda que mantienen con los proveedores es otra de las problemáticas. Algunos le debamos ya más de 1 año, 1 año y medio. Se suma el no pago de sueldos al personal. Los 229 colaboradores que le quedan al Hospital de Niños León Becerra llevan entre 3 y 4 meses sin cobrar, pero aún así se comprometen a trabajar. Nosotros estamos aquí para trabajar, para ayudar a la institución. El martes pasado en la Asamblea Nacional se logró una votación unánime para exigirle al Estado que pague. Con la esperanza que el gobierno tome conciencia de que somos un ícono de la ciudad. Al Hospital León Becerra, que el pasado 5 de octubre cumplió 113 años de historia, mensualmente llegan 450 pacientes, hombres, mujeres, niños que le extienden un pedido al gobierno, que no permita que esta casa de salud cierre. Este hospital es muy bueno para los niños, que resuelvan el problema, por favor. Luisa María Heredia, 24 horas. Un Julian Assange desaliñado al que le han cobrado factura los 6 años de asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. Esa fue la imagen que transmitió el fundador de Wikileaks durante la audiencia para resolver la acción de protección interpuesta por su defensa en contra del Estado ecuatoriano. Una diligencia que tras 1 hora y media no logró instalarse. Ha sido suspendida por la señora jueza en virtud de que hemos tenido problemas técnicos de comunicación con el señor Assange.
que no han podido ser solucionados inmediatamente. Según la defensa de Assange, se han vulnerado sus derechos en 2 etapas: el aislamiento al que supuestamente lo han sometido y la presentación de un protocolo especial que regula sus condiciones de vida en la sede diplomática. Inclusive esta semana fue restringida todas las visitas. El tema de asistencia médico-legal. El Estado ecuatoriano sostiene que no se le han violado los derechos. Por 5 minutos, la jueza Karina Martínez permitió que Assange y su defensa hablaran en privado, momento en el cual manifestó su preocupación por la posibilidad de transgredir el protocolo y perder su condición de asilo. Decía, si es que yo hablo, esto transgrede el protocolo. Obvio. Da por terminado el asilo. Para otros defensores, esta audiencia representa una ventana para que Assange revele mayor información. Respecto de Rafael Correa y sus operaciones financieras en el extranjero, él tiene que decir por qué recibe una protección o recibió una protección tan grande. Con la finalidad de garantizar los derechos de las partes y que no se argumente más adelante una nulidad procesal, la audiencia por la acción de protección del australiano de 47 años se retomará cuando la función judicial solucione los problemas técnicos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.